Con este último grupo de presidentes y falleras mayores nos estamos acercando al final del acto. Como habréis notado, estos últimos años se apostó por tener como presidentes a Savia Nueva. Personas que llevaban muy pocos años como falleros, pero dejando muy claro lo hondo que puede calar esto de ser miembro de esta comisión. En primer lugar, se apostó por la seriedad, lo cual nos ayudó a poner algunas cosas en su sitio, que con el devenir de los años se nos había ido un poco de las manos. El playback volvió a surgir y volviendo a alcanzar las cotas de antaño, tanto a nivel de coreografías como de vestuarios, aunque ahora los maquillajes alcanzaron sus niveles más altos. Tuvimos problemas con el local, aunque en el fondo nos vino bien, pues la necesidad nos hizo aterrizar donde hoy estamos, pudiéndonos vanagloriar de tener un excelente local, gracias a la colaboración de algunos falleros. Seguimos moviendo a los infantiles y muestra de ello son las excursiones de Espochove y las visitas al circo que se realizaron. Posteriormente apostamos por la juventud y nos salió bien, a pesar de que mucha gente dudaba de ello. El censo subió como la espuma. Empezaron a verse cambios en la directiva, que salvo contadas excepciones, fueron incorporaciones excelentes. Empezamos a plantar fallas en las fiestas de San Juan, confeccionadas por varios miembros juveniles de la comisión. Decidimos, debido al número de falleros que somos, que viniesen los calderers de Almásera a realizar las paellas para ese día, al igual que en las fallas el popular arroz en fesols y naps. La juventud no perdona, y las fiestas crecen como la espuma. Lleno total las noches de fin de año. Celebramos la noche de Halloween, proliferan las fiestas de disfraces. Y seguimos creciendo, teniendo la necesidad de en fallas tener que montar una carpa para las cenas, siendo uno de los más grandes aciertos de estos últimos años. Como ya vamos teniendo algunos años, se recibe de esta comisión el primer buñol de or amb fulles de llorer y diamants, en la persona del señor Onofre, aunque este ejercicio también van a ser premiadas con esta recompensa varios miembros de esta comisión. Estos últimos años también hemos tenido falleras que han pasado el primer pase de la corte de la fallera mayor de Valencia, pero en este caso infantiles. Ellas han sido Lorena Serra y Verónica Gavarrón. Para terminar, como si alcanzáramos la mayoría de edad, este año próximo nos convertiremos en la Asociación Cultural Falla Isá Veral Méndez Núñez.